¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto compartir con ustedes nuevamente otra edición de nuestro programa Periodismo de Opinión, esta correspondiente al jueves 19 de octubre del año 2017. Un saludo especial para toda nuestra gente de San Rafael que nos sintoniza a través de TVA Canal 4 y de General Alvear a través de TVA Canal 10 y las correspondientes frecuencias en los canales de cable, también en forma diferida para nuestros amigos de Malargüe. Hoy vamos a hablar de tres temas fundamentalmente, como ya se los anticipaban recién en el noticiario. Uno tiene que ver con la comunicación en esta era, en la del ciberespacio, en la era digital que tan rápido se nos vino encima, por decirlo de una manera metafórica, que hasta los no muy grandes han quedado un poco preocupados por ir adquiriendo nuevos conocimientos y adaptarse. Qué lejos quedaron en el tiempo lo que utilizaban como comunicación nuestros padres, por supuesto, mucho más nuestros abuelos, o nosotros mismos cuando éramos jóvenes. ¿Cómo es actualmente esto? Lo vamos a conversar con el magíster Julio Salguero, que es un profesor de distintas casas de altos estudios. También viene semanalmente a San Rafael, a la escuela normal, a su nivel superior, y su métier fundamental es el de la comunicación, y con él vamos a hablar estos temas enseguida nomás. También vamos a charlar sobre el 5º Congreso de Psicología, que se va a concretar mañana y pasado aquí en este viernes y sábado en San Rafael, y para ello ya están en nuestro canal los licenciados Marcos Randle y Jorge Vergara, que tienen a su cargo, junto con otro grupo de gente que los acompaña, la organización de todo esto. Y en el final, como broche de oro, vamos a tener a Guadalupe Gómez, que es una niña de 6º grado de la escuela primaria de la Escuela República de Siria, República Árabe Siria, que ha ganado un concurso, unas Olimpiadas de Matemáticas a nivel provincial ya, y va a ir el próximo lunes a defender en este aspecto a nuestra provincia en Mar del Plata. Una jovencita, una niña prácticamente de nuestro medio que llega a estos logros es motivo de orgullo para todos. Así que vamos a conversar con ella y lo vamos a compartir con el delegado de la Dirección General de Escuelas, Marcelo Cunqueiro, y con todos ustedes, porque reiteramos, en medio de todo esto, de la vorágine que hay por las elecciones y demás, tenemos una cosa distinta y gratificante. Vamos a comenzar nuestro programa. Profesor, magíster Julio Salguero, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias, Pedro, por invitarme. Por favor. Bueno, ya veníamos un poco hablando de este tema de darle un marco conceptual a donde habitamos hoy en día. Es decir, habitamos, como bien dijiste, en una cultura digital, ¿no? En un espacio, en el ciberespacio, ¿no? En donde, bueno, si uno tiene un bagaje cultural apropiado, vas a poder ampliar el horizonte. Pero si no has tenido ese bagaje cultural, va a ser caótico, es decir, enfrentarte con todo lo que te propone Internet en la actualidad, ¿no? Sí. Qué gráfico que es esto, que aparece en muchas publicidades incluso, ¿no? Del nieto enseñándole al abuelo un montón de cosas que tienen que ver con la era digital, con Internet, con las computadoras. Son 3 generaciones. Claro. Y cuánto les costará a la gente mayor, y qué bien, se me ocurre, que la gente joven vaya imbuyéndose en esto fundamentalmente. Claro, en ese caso vemos que quizás los jóvenes le pueden enseñar a una persona mayor a usar el dispositivo tecnológico, pero lo que siempre, yo me inscribo siempre de la corriente de los estudios sociotécnicos culturales, que es una corriente que vos podés analizar las nuevas tecnologías de 2 formas, es decir, desde el dispositivo tecnológico en sí, desde el hardware, el software, y después desde la lectura del impacto social que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad. Sí. Es decir, que no se conoce muy bien esto, es decir, siempre que hablas de informática y nuevas tecnologías, se hace referencia a, bueno, hay que aprender del sistema, ¿no? De programas. Está bien, los programas vienen, los dispositivos vienen cada vez de más fácil uso, ¿no? Es decir, una persona, las personas pueden utilizar el dispositivo mejor acceso a cada dispositivo. Claro, y los programas vienen cada vez más fáciles de utilizar.
El tema es que también hay toda una corriente filosófica y sociológica que habla y estudia el impacto social que tienen las nuevas tecnologías en nosotros, ¿no? Como decía un canadiense, un filósofo canadiense que siempre lo tenemos de referente en todas las carreras de comunicación, que es Marshall McLuhan, decía, uno crea la tecnología y después la tecnología es la que lo transforma a uno, ¿no? Es decir, hay pros y contras de esto, es decir, si vos llegás a la tecnología sin el bagaje cultural apropiado, puede ser caótico. Es decir, siempre es bueno aclararlo esto, porque no hay tecnología mala, es decir, la tecnología y los artefactos tecnológicos dependen del uso que se le dé, ¿no? Sí. Para hacer una cronología rápida, los estudios, las teorías y las ciencias de la comunicación, estos campos de estudios interdisciplinarios, donde encontrás filósofos, sociólogos, psicólogos, antropólogos sociales también, han estudiado las teorías desde comienzos del siglo pasado, es decir, y en un primer momento todos estos artefactos tuvieron un uso bélico, es decir, yo siempre recomiendo una película muy reciente que es Enigma, Código Enigma, que habla de la computadora que descifraba códigos de los ataques nazis sobre Londres, si no, Londres era un inglés que había inventado ese artefacto, ¿no? Si no, Londres hubiera desaparecido, ¿no? Después tuvo un uso en el sistema financiero, en el banco, es decir, como aquellos ordenadores que quizás le ayudaban al sistema a calcular, ¿no? A trabajar con datos matemáticos. Y después, en la actualidad, después con toda la revolución de la contracultura de California, la revolución en Silicon Valley, donde vemos a un Steve Jobs que está tan de moda hoy en día y lo ven en producciones cinematográficas también, esta gente le quita ese monopolio de la tecnología para una élite. Siempre la tecnología ha sido por una élite, es decir, adinerada, es decir, reducido. Claro, él admiraba mucho, Steve Jobs, por ejemplo, admiraba mucho a Ford. Es decir, Ford que empieza a producir a escala, le quita ese monopolio, eso de venderle el automóvil a la élite, y lo hace un producto más popular. Él con la Macintosh, con Apple, empieza a hacer dispositivos, empieza a hacer computadoras personales, le quita el monopolio, por ejemplo, a IBM, que tenía todo cercado, ¿no?, para un sector determinado de la sociedad. ¿Y qué pasa después? Viene todo esto una cosa es la informática y viene todo esto de la cibercultura. Ciber es una palabra que significa subcultura, que tiene que ver con una subcultura creada por la interfaz entre dos computadoras. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo globalizado, intercomunicado, hiperinformado, en donde, bueno, creamos toda una cibercultura, ¿no? Sí. Que es aquella que se logra aprendiendo todos estos mecanismos, estas herramientas, estos programas para poder interactuar, ¿no? Ya no hablamos de un espacio territorial como podemos hablar hace más de 100 años, es decir, hoy hablamos de un espacio que tiene que ver con... ¿Cómo limitarlo o cómo determinarlo? Claro, hoy hablamos filosóficamente desde este planteo de la tecnografía, de la ciencia aplicada, sí, al efecto que causa, y la filosofía que causa el efecto del dispositivo tecnológico en nosotros, podríamos hablar de un espacio del conocimiento, es decir, no es visible. ¿No? Me comentabas vos recién que uno de las preguntas que uno se puede llegar a hacer es esta surgida de una tecnología que es producida por el ser humano, como bien vos decías, y después esa tecnología que produce el ser humano transforma y puede llegar a lo mejor a limitar o a manejar al mismo ser humano que la creó. Esto me trae a la memoria una de las más famosas películas de Carlitos Chaplin, donde habla de alguien que crea la tecnología de comienzos del siglo XX y después queda enredado entre todas los tiempos modernos, entre todas la aparatología que él mismo había creado. Claro. Ahora, ¿cómo lograr en esta época nuestra que en materia de comunicaciones, por ejemplo, lograr un equilibrio que sea saludable para el ser humano? El estudio de estas ciencias, de estas disciplinas, concretamente, si se masifica, si sale de las élites, como bien mencionabas vos, ¿qué objeto tiene, qué fin conlleva que vaya en beneficio del bien común de la humanidad? Claro, una de las grandes ventajas que tenemos con la tecnología hoy en día
que todos hablan de una dependencia profunda hacia el celular, supongamos, hablando de un dispositivo en particular, ¿no? No ya de la computadora, sino del celular. Otro gran avance que ha tenido, que conjuga todo esto de la convergencia cultural que hablábamos en algún momento, Pedro, de que convergen las antiguas tecnologías, la cultura digital de las nuevas tecnologías y la telefonía. Es decir, hoy en día el teléfono funciona como una computadora, no con toda la utilidad que te puede llegar a dar un ordenador, pero hoy en día, por ejemplo, es más importante tener buena memoria, buena memoria que un dispositivo, salvo que te dediques a la publicidad o requieras de una memoria amplia en donde necesitas una máquina. Para un uso profesional. Para responderte puntualmente, en lo que es educación, es un gran avance trabajar con las computadoras en el aula, es decir, vos, sin dejar de trabajar en grupo, vos personalizás la enseñanza, es decir, y uno de los grandes desafíos que tenemos en el sistema educativo con el manejo de la tecnología es enseñar a aprender permanentemente. Nunca un educador va a dar todo el conocimiento y toda la información en su globalidad. Completa, Hoy en día estamos viendo como hablábamos, como dice Jenkins, que se inscribe de estos estudios sociotécnicos culturales, Jenkins o Pierre Levy, un francés tunecino, que hablan de todo esto de los grandes beneficios que tiene el uso de la tecnología. Concretamente habla del docente y la tecnología en uno de sus libros, Pierre Levy, en el libro de Ciberespacio y Cibercultura, que dice, tiene que ser un mediador, un acompañador, es decir, el que te acompaña, el que te guía, ¿no? Es decir, aquella persona que te va a guiar en lo conveniente que tiene Internet, es decir, Internet, acordémonos que dentro de Internet hay empresarios, los empresarios viven de publicidad, es decir, la principal función que tienen los medios de comunicación no es educar principalmente, sino entretener, que educa la familia, forma en saberes, la educación primaria y la secundaria, formadora de saber, te forma intelectualmente, cognitivamente, pero acordémonos que, bueno, se ha desvirtuado también, hay todo un tejido social también que se desvirtúan las funciones. Las bases eran informar, formar y entretener, pero bueno. La función del docente es más personal hoy en día. De personalizar la educación, pero siempre, voy a citar un coeternáneo, siempre citamos a filósofos, a científicos extranjeros, a Prieto Castillo, ¿no? Un profesor de Alvear que es doctor en comunicación, que ha escrito más de 40 libros, que siempre decía que hay que enseñar a que aprendas toda tu vida, es decir, que te enseñen esas habilidades y esas competencias, ¿no? Inteligencia tiene que ver con el concepto de intelligere, es decir, de saber seleccionar cuál es la opción más adecuada para resolver un problema, ¿no? Julio, esta explosión de la era digital que hoy estamos viviendo, vos decías recién lo de la compañía del celular, por ejemplo, y demás, que yo creo que nos hemos habituado tanto que si un día no lo tenemos, o se nos rompe o alguna cosa, vamos rapidísimamente a tratar de resolverlo. Pareciera que no podemos vivir sin él. Por dar un ejemplo doméstico, esta explosión de la era digital puede compararse con lo que en su momento fue la escritura o la imprenta. Totalmente. Desde Gutenberg en adelante. Sí, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Es tal la revolución, tal cual. Es decir, con la escritura, por ejemplo, los nacionalismos se construyeron a partir de la escritura, es decir, era una totalidad, era lo establecido. Y de ahí se construían relatos, ¿no? El fuego, por ejemplo, en la prehistoria era un dispositivo tecnológico. Alrededor del fuego se impartían órdenes militares y también en horarios de recreo también los soldados podían llegar a compartir una historia, una anécdota, ¿no? El fuego es un dispositivo tecnológico. Es tal cual, es decir, una revolución tal que todavía estamos entendiendo y comprendiéndola de a poco, es decir, vivimos, repito, en una convergencia cultural tecnológica donde habitamos todavía con los viejos medios de comunicación, con las nuevas tecnologías y también con todo esto, toda esta revolución que tiene la telefonía, ¿no? De conjugar esos antiguos medios. La escritura fue tal cual, fue la realidad virtual, concretamente, es decir, por ahí cuando hablamos de virtualidad, ¿no? Por ahí tiene como un glamour negativo hablar de lo virtual es no real, ¿no? Para hablar de virtualidad, por ejemplo, tenemos que hacerlo, como dice Pierre Levy, ¿no? Este filósofo tunecino francés, que dice, podemos hablar de virtualidad en tres sentidos, ¿no? Un sentido corriente,
que es aquella representación de lo que no es real, un sentido más tecnológico que tiene que ver con los dispositivos, interactuar con los dispositivos, que ya hablamos de representación ahí, y en un sentido filosófico que tiene que ver con aquello que se manifiesta en potencia y no en acto, es decir, y no niega la existencia de la entidad. En realidad, uno cuando lee un libro, uno estaba leyendo también realidad virtual, estaba leyendo de alguien que estaba muerto, ¿no? Uno lee un libro de Foucault, de Freud, suponete, y siempre estás leyendo de alguien, o lees algo actual, bueno, obviamente, pero siempre se instala una virtualidad. Yo compré un libro tuyo que lo he escrito hace poco y es virtual, es decir, no estás en presencia, tu entidad no está físicamente, no se manifiesta ahí. Y bueno, hoy en día tenemos que aclarar un poco eso, ¿no? Que hay como una mala fama de lo que es virtual, lo no real. Sirve, es decir, lo virtual no niega la existencia, sí la presencia física, ¿no? Creo que es como todo, ¿no? Cuando surge algo nuevo tiene sus pros y sus contras, y por ahí depende de cómo lo usemos. Totalmente, mirá, casualmente esta semana fui a ver Blade Runner. Blade Runner, que es una película de la época futurista, ¿no? Que hay unos replicantes porque son autómatas, son aquellos robots que han alcanzado la perfección de ser como los seres humanos y se les van de las manos al que los inventó. Te lo resumo, en realidad habla mucho de lo virtual de esto, ¿no? Estos autómatas, que se llaman replicantes porque son réplica de los humanos, han obtenido la autonomía, ¿no? Y se empiezan a reproducir, se pueden reproducir, ¿no? Vaya problema para la humanidad. Es decir, y lo que te deja de reflexión esta película, es una película de Ridley Scott, el mismo director que hizo Alien, ¿no? Trabaja mucho con esas temáticas. Lo que te deja de reflexión esa película, ¿quién es real? ¿No? Si el autómata, un autómata, alguien que funciona por sí mismo, adquiere esa capacidad de reproducirse, ¿no? ¿Quién es el humano? ¿Quién es más humano? Claro. ¿Qué es real? Uno u otro, ¿no? Creado por el humano. Bueno, acá habría mucho para hablar, ¿no? Porque acá surge un término muy usado en los últimos tiempos y en los últimos días. Cuando vos decís que una cosa, un hecho, unas declaraciones, se transmiten con tanta velocidad y a tanta gente que se transforma en algo viral. ¿Qué es eso viral? Es lo que en realidad Internet es viral, es como, dice, se multiplican millones. Claro, y se hizo viral. Julio Salguero dijo tal cosa y se hizo viral. Pero eso es lo que tiene de bueno la tecnología en algún caso en esta época democrática. Y lo relaciono con la agenda un poco más actual, que estamos cerca de las elecciones. Con esto de las nuevas tecnologías, ya no sos observado por un gran hermano, que no es ese género chatarra de la televisión que conocemos, sino el gran hermano eran los grandes, la televisión, ¿no? Manejada por los grandes monopolios y que seguían alguna directiva de algún sector político o de poder y que te daban hasta una idea digerida, ¿no? La televisión te daba, ¿no? Fueras un receptor pasivo, ¿no? Que hasta te daba una opinión, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías, con esto que se viraliza, ¿no? Automáticamente todo, un poco vos interpelás al poder, vos podés interpelar, vos podés interactuar democráticamente. Hoy, si en la posmodernidad, por ejemplo, la Lyotard, que es fue un gran investigador de lo que es la posmodernidad en síntesis era aquello, el individualista, el narcisista, ese ser masivo, ¿no? El hombre masa, que encuentra la felicidad en los bienes materiales, absolutamente muy materialista, y que a nivel de ideología y política se caían esos relatos únicos, ¿no? En la posmodernidad. Hoy en día, más allá que suceda eso, estamos viviendo una posmodernidad muy profunda. Hoy en día votás a la persona, no votás al partido, se funden los partidos, se confunden los partidos también, votás al carisma, a la confianza que virtualmente, estamos hablando de virtualidad, virtualmente, es decir, vestirte es vos demostrás una virtualidad, es decir, hablando, tu tono de voz ya demuestra una virtualidad tuya. Bueno, pero hoy hablamos una multiplicidad de relatos, hoy hablas una multiplicidad, es bueno eso. Vos la democracia la cuidás un poco más. ¿Y cómo estamos en San Rafael en ese aspecto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, satisfactoriamente, como sanrafaelino... o sea, ¿cómo está acá el ámbito de esto, de la cultura mediática? Si se enseña, se enseña. Yo me fui a los 18 años de acá, interés, claro. Si no, exacto. Y volví como profesor, me fui a estudiar Ciencias de la Comunicación, a Comunicación Social, la licenciatura. Después hice un máster en Barcelona. Estuve estudiando inglés en Nueva York mucho tiempo también. Vuelvo y retomo mi carrera profesional y una de las propuestas era
con la Universidad de Cuyo, con Ciencias Políticas, que estaba Graciela Cucinet, Graciela Di Stefano también en esa época, y está ahora Graciela Di Stefano, la directora, trajeron la carrera de la licenciatura en Producción en Medios acá. También contamos con tecnicaturas acá, está la Tecnicatura en Comunicación Social de la Fundación Santísima Trinidad, la carrera de locución del Instituto Superior de la Escuela Normal, que también tiene una oferta muy importante en lo que es postítulo de nuevas tecnologías en TIC. Es decir, se está trabajando muy bien ahí los sábados de la mañana, para todos los que quieran inscribirse también lo que es un postítulo de nuevas tecnologías, que también se enseñan estas dos cuestiones, es decir, lo informático y toda esta lectura desde los estudios sociotécnicos, en un culturales. tema tan complejo como esto estamos en carrera, digo. Exactamente. Estamos caminando. Claro, exactamente. Desde un paradigma, desde las nuevas tecnologías, se está trabajando muy bien en San Rafael en esto, ¿no? Está casi toda la oferta que podés llegar a encontrar en cualquier lugar del país en lo que es comunicación y nuevas tecnologías, es decir, tenés casi todos los ámbitos. Es más, ahora se está, de la Facultad de Filosofía y Letras de Mendoza, se va a traer para el 2018 la diplomatura en Marketing Digital. Muy interesante traer todo y que ya San Rafael tenga todo lo que es la propuesta como ciudad inteligente a nivel educación, ¿no? Ciudad inteligente se entiende eso, Pedro, ¿no? Hablando de avances, de tecnología, de marketing comercial, digital y demás, aunque sean dos palabritas, ¿qué podés decirnos de los famosos bitcoins? Bueno, esta moneda que ha surgido, que nos ha sorprendido en estos últimos días. La evolución de la... McLuhan dice, tecnología es el dinero, una extensión del tacto, ¿no? La ropa es una extensión del cuerpo, ¿no? Porque conserva el calor. Una casa es un dispositivo tecnológico. En lo que es la emisión en papel del billete va a dejar de existir, es decir, va a llevar un proceso. Es decir, yo ya aclaré que estamos viviendo una convergencia. ¿Qué significa convergencia? Una unión de épocas, donde vos interdisciplinariamente también interactuás con muchos contenidos. Va a llevar un tiempo esto, pero ya tuvimos un fenómeno con las sociedades de plástico, por así decirlo, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Pero bueno, y cada vez usamos menos el papel moneda, ¿no? Es decir, va a una cuestión de, te va a agilizar mucho y te va a beneficiar mucho a la hora de interactuar con la sociedad de consumo. Pero bueno, tiene que ver mucho con la confianza y otros factores que estaríamos horas hablando del aspecto de la psicología y la sociología, ¿no? Te dejo la invitación para una próxima. Vamos a estar mucho tiempo, me encanta, esto fue un avance, claro, es muchos aspectos de este tema. Te agradezco un montón. Bueno, perfecto. Bueno, Julio, Pedro, un placer, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Suerte, gracias por haber venido y habernos dispensado este tiempo. Es un placer. Dentro de las no pocas ocupaciones que tenés. No, seguro, es un placer. Bueno, muchas gracias. Hemos estado así conversando en este primer bloque con el magíster Julio Salguero sobre algunos aspectos de la comunicación en la era digital. Enfatizo esto, algunos. Se quedan muchos en el tintero, por utilizar una metáfora a lo mejor antigua, esto del tintero, sin duda, pero bueno, sirve para graficarlo. Y lo vamos a continuar en próximas ediciones de Periodismo de Opinión. Vamos a la pausa, enseguida estamos con el 5º Congreso de Psicología que se hace viernes y sábado aquí en San Rafael.